Buenas tardes a todos que os vais uniendo. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Eh, Bienvenidos todos y todas a este nuevo webinar que hemos preparado en la comunidad de orientadores que arrancamos de hace unos años la Fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Bertelsmann para, bueno, para acompañaros sobre todo en materia de orientación y formación profesional. A finales del mes de abril tuvimos el último webinar que hemos hecho y abordamos ya algunos de los retos que presenta la orientación en la nueva formación profesional. Podéis revisitar todos los webinars que hemos hecho. Comentaba ahora alguno de vosotros si vamos a grabar este webinar. También lo vamos a grabar y lo compartiremos después con todos los inscritos y también en el site del proyecto. Ahora después os dejaré por aquí el enlace porque podéis consultar también todos los webinars que hemos hecho hasta el momento. Y hoy venimos con una nueva temática que la verdad es que ha sido bastante solicitada tanto en los dos barómetros que hemos compartido entre los miembros de la comunidad como a través de comentarios y preguntas que han ido surgiendo en webinars anteriores, ¿no? Y es el tema del tratamiento de la inclusión y más concretamente del diseño universal del aprendizaje en la nueva ley de formación profesional. Como sabréis, ¿no? La Ley Orgánica 3/2022 incorpora o establece, ¿no? la inclusión como un principio general y vertebrador de todo el sistema de formación profesional, con la idea de garantizar el acceso, la permanencia, ¿no? y la progresión de todo el alumnado dentro del sistema de FP. Y además, como veremos ahora, también hace como referencia expresa, ¿no? al diseño universal del aprendizaje para poder hacer pues, operativo este derecho a la inclusión en determinados casos, ¿no? Em, ¿Qué queremos en este webinar? Pues profundizar un poco más sobre el diseño universal para el aprendizaje, ver cuál es su tratamiento en el nuevo marco normativo de la formación profesional y también intentamos hacer en todos los webinars, ¿no? Compartir no solo un poco la visión más teórica o el marco más teórico, sino pues también poder visibilizar y compartir buenas prácticas y retos a la hora de implementarlo. Entonces, para ello contaremos con Lara Crespo. Hola Lara, ahora os voy a dejar con ella. Nada, simplemente por presentarte brevemente a nuestros participantes. Lara trabaja en el ámbito de la educación inclusiva y equitativa como formadora de profesorado y también consultora educativa, ¿no? Básicamente, pues acompaña a centros y a profesores en la creación de espacios inclusivos a partir del diseño de situaciones de aprendizaje, pues que tengan en cuenta, digamos, a todo el alumnado, ¿no? Que estén alineadas con el currículo y que promuevan también una evaluación formativa y la motivación de todo el alumnado. Has trabajado también, ¿no? como profesora de secundaria, de FP básica, de FP de grado medio y eres cofundadora también de la asociación En la Última Fila, ¿no? en la que pues, buscabais disminuir el abandono escolar temprano, sobre todo en alumnado de FP básica. Lara, te voy a dejar a ti con todos nuestros participantes, a todos los que estáis aquí, como también os avanzaba ahora, podéis ir comentando lo que queráis y lanzar preguntas a través del chat. Lara lo podrá ir viendo en el momento en el que está haciendo la intervención, puedes decidir responderlo en ese momento, Lara, y si no, al final yo también intentaré ir recogiendo los comentarios y preguntas que vayan surgiendo para dejar un espacio al final para que puedas comentarlo. ¿Vale? Genial, Pues muchas nada, gracias. todo tuyo, Lara. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias tanto a la Fundación Bertelsmann y a CaixaBank Dualiza por invitarme a compartir este espacio con todos vosotras y vosotros y gracias a vosotros por uniros, que soy consciente de que el tiempo en los centros educativos es escaso, así que me lo tomo muy en serio, ¿no? Bueno, os agradezco mucho que estéis aquí para hablar de esto. Nada, bueno, me ha presentado un poco Karma, pero bueno, por ubicarme también, he trabajado como profesora de FP básica y grado medio y desde hace años estoy metida en el mundo de la observación del aula y trabajando con profesores por una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿no? Que es lo que me obsesiona. A todos los que habéis trabajado con alumnado, bueno, en situaciones complejas, que tienen pues, situaciones complicadas, como puede ser el alumno de FP básica, supongo que os removerá mucho, ¿no? Esto
que me pasó a mí cuando la primera vez que empecé a dar clase y empecé a dar clase en FP básica y fue como, ok, pues necesito mucha ayuda, necesito mucho entendimiento, necesito bueno, muchas herramientas que en ese momento no tenía, pero que fui construyendo, ¿no? Y bueno, por eso digamos que durante mi carrera me he centrado en este aspecto de la inclusión y, y bueno, por eso trabajo en todos estos temas que ha comentado Carmen, de diseño universal para el aprendizaje o, bueno, o diseño universal, metodologías activas, el diseño de situaciones de aprendizaje, evaluación formativa, porque bueno, lo que veréis también, o veremos hoy, es que todo esto está unido, ¿no? No se puede hablar de una cosa sin hablar de otra, no puedo hablar de motivación sin hablar de evaluación formativa, no puedo hablar de inclusión sin hablar de motivación. Bueno, hay muchas cosas que están reunidas, ¿no? En estos conceptos. Y nada, bueno, para que me conozcáis un poquito y me ubiquéis, tengo tanto en la página web un blog como por redes sociales, sobre todo por Instagram, pues voy compartiendo cosillas que voy haciendo, ideas de aulas inclusivas. Y bueno, ya veis justo que también hablando un poco de una orientación para la educación inclusiva, ¿no? Temas que me van resonando en la cabeza y que me gusta darle vueltas, yo le doy muchas vueltas a las cosas. Y también hace, bueno, pues un año decidí como todo esto que había aprendido tanto de la observación de aulas desde educación infantil hasta grado superior, centrarlo y unificarlo junto a otras compañeras en un curso online, ¿no? sobre el DUA, del que también como que intentamos cosas que os voy a contar hoy como muy prácticas para el aula, unificarlas y resumirlas. Pero bueno, como os ha contado Karma, pues hoy estamos para hablar un poco de qué significa el DUA, para aquellos que no lo tengáis todavía muy claro, cómo lo podemos aplicar en los centros. También voy a hablar un poquito de 3 mitos que puede haber sobre el DUA. Voy a hablar de ley educativa, que siempre es muy importante, pero no solo de las leyes educativas, sino también de los marcos nacionales e internacionales y qué pasos concretos podemos dar para implementarlo, ¿no? Por favor, cualquier duda, pregunta, ponedlo por el chat, que lo tengo aquí abierto y os puedo ir contestando. Y también habrá momentos en los que os pida vuestra colaboración por el chat. Así que bueno, vamos a empezar con qué es el DUA. El DUA es un enfoque inclusivo de la educación, ¿vale? El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque inclusivo de la educación. Por lo tanto, ya empiezo con el primer mito, no es una metodología, ¿vale? Es una mirada que yo tengo sobre la inclusión educativa, sobre cómo quiero que sea el sistema educativo, sobre cuáles son los objetivos de la educación, que ofrece, eso sí es verdad, que ofrece propuestas prácticas para el DUA, ¿vale? Ofrece, me aporta o me dice, bueno, para hacer un aula más inclusiva, ten en cuenta estas cosas, pero no es una metodología. Y además es de ser un enfoque inclusivo de la educación, del aprendizaje, de la enseñanza, que nos ofrece propuestas prácticas para el DUA, siempre parte de la detección de las barreras que experimenta el alumnado en los procesos educativos. Para mí estas 3 cosas son lo que definen el concepto de diseño universal y voy a pararme en la última, sobre todo para entender el concepto de barreras. ¿Qué son las barreras que experimenta el alumnado en procesos educativos? Y me gusta siempre ilustrarlo con esta imagen, ¿no? Y esta pregunta, y que os hago a vosotros y a vosotras por el chat. ¿Quién tiene el problema en esta imagen? ¿El diseño del edificio o la persona? Bueno, seguramente muchos, espero que la mayoría, ¿no? Me digáis que el problema está en el diseño del edificio, no en que el problema lo tiene la persona, ya que esta discusión, en mi opinión, ya está muy superada en la sociedad, pero quizás si preguntáramos en los años 40, en los años 50, esta discusión no estaba tan superada. En los años 70 aproximadamente hubo una revolución en el mundo del diseño y de la arquitectura en el que las personas que se dedicaban a esto pues empezaron a decir, vamos a ver, estamos haciendo edificios que no son accesibles. Porque una persona en silla de ruedas no puede subir unas escaleras, porque no tenemos ascensores, porque tenemos puertas en las que no entran sillas de ruedas, ¿no? Entonces empezaron a hacer toda esta idea. Y aquí se empezó a entender que había que diseñar los edificios para que fueran accesibles. Y a partir de ahí sabéis que ha habido en los últimos, pues eso, 50, 60 años, un cambio arquitectónico muy fuerte en el que creo que como sociedad ya tenemos asumido que hay que diseñar cosas que sean accesibles.
Pues este es el mismo concepto que se trae al aprendizaje, a la educación, que es entender cuáles son las barreras que tiene nuestro alumnado de los diseños que hacemos en clase. Es decir, cuando diseñamos una clase, cuando diseñamos un sistema educativo, ¿qué barreras estamos poniendo al alumnado? ¿Qué barreras enfrenta mi alumnado cuando se enfrenta a ese diseño? Por tanto, las barreras son contextuales. ¿Por qué digo que son contextuales? Y esta es otra de las claves del diseño universal para el aprendizaje. Digo que las barreras son contextuales porque si me voy a la imagen anterior, si esta persona estuviera delante de un edificio que tiene una rampa, ¿esa persona tendría una barrera para acceder al edificio? No, no, porque hay una rampa, ¿no? En vez de unas escaleras hay una rampa. Por lo tanto, esta persona no tiene un problema de accesibilidad. Lo tiene cuando el edificio no está bien diseñado. Por tanto, las barreras de accesibilidad, las barreras de participación en el aprendizaje son contextuales y dependen de cómo está diseñada una clase. Yo puedo diseñar clases que intenten disminuir mucho las barreras que puede enfrentar mi alumnado o diseñar clases que tengan muchas barreras, ¿vale? Porque ahora sí que os hago una pregunta y ahora sí quiero el chat ahí que me contéis. Estos son tres tipos de clases, ¿vale? Tres tipos de clases en las que este color, este primer color, que es un rosa, sería el tiempo que lidera la clase un profesor. Y el violeta es el tiempo que lidera la clase el alumnado. Entonces, en esta primera imagen sería el profesor o la profesora la persona que lidera más tiempo una clase. En el segundo ejemplo, sería una mezcla, ¿no? Digamos, hay un profesor que lidera un poco un tiempo, luego le manda un ejercicio a los alumnos, los alumnos trabajan, puede ser que trabajen todos juntos, luego el profesor vuelve a coger el liderazgo de la clase, después manda un ejercicio a los alumnos, pero sigue siendo predominante el liderazgo del profesor, ¿no? Y en esta tercera imagen el profesor daría una serie de instrucciones y la mayoría de la clase la lideraría el alumnado. Como estos círculos que son del color del profesor o de la profesora, lo que quiero decir es que puede haber momentos durante esa clase en las que la profesora que esté dando esa clase haga una explicación o apoye a este grupo o apoye a este otro grupo o apoye a este otro grupo. Entonces, así, sin saber muy bien tampoco, igual no sabéis muy bien todavía qué son las barreras, pero decidme, en el primer ejemplo, ¿qué tipo de barreras creéis que puede enfrentar el alumnado? Voy a deciros yo un ejemplo, ¿vale? Para que me escribáis por el chat. La primera podría ser la falta de atención, es decir, que nos cuesta mantener la atención durante 45 minutos, por ejemplo. Ay, perdonad. Aburrimiento, ¿vale? No me motiva. Muchas gracias, Laura. Os voy leyendo por el chat. A ver, en el primer ejemplo, ¿qué otras barreras, además de la falta de atención, porque no soy capaz de mantener la atención 45 minutos, aparte del aburrimiento que dice Laura? Falta de participación, es decir, no puedo participar, ¿no? La barrera que enfrento yo como alumna es que no puedo participar porque mi profesor está hablando o no me da espacio para ello. Puede ser que no esté comprendiendo al profesor, efectivamente, Sonia. Falta de comprensión y que no haya momentos en los que el profesor pueda venir a explicarme. El alumno es un sujeto pasivo, ¿no? Dice Rafael. Vale. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué barreras creéis que podría haber en la siguiente, en el número 2? En este número 2, ¿qué barreras creéis que puede enfrentar el alumnado? Este siguiente ejemplo podría ser una típica clase de matemáticas en la que yo estoy haciendo un ejercicio, lo explico, ahora lo hacéis vosotros, lo corregimos. Vuelvo a hacer yo otro ejercicio como profe. El tiempo, ¿vale? Laura, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Te refieres al tiempo que me lleva eso? ¿Que no tengo tiempo como alumna a poder profundizar? Esperanza vuelve a decir aburrimiento, perderse entre ejercicio y ejercicio también. Que haya alumnos que no estén al mismo nivel. Me gusta esto que ya empieza a salir el multinivel, que hablaremos de él. Efectivamente, puede ser que no estemos al mismo nivel y por lo tanto lo que me estén explicando, pues yo no esté entendiendo, ¿no? Conexión intermitente,
Si me despisto o no conecto con la tarea del momento, puede ser que me pierda. No hay creatividad porque es muy guiado. Puede ser que el alumnado no sepa hacer las actividades. La marcha del aprendizaje, el ritmo, es decir, hay como un ritmo muy marcado, ¿no? En la clase. No puedo leer documentos que me da mi profe. Perfecto. Vale, y vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué barreras creéis que hay en este último ejemplo? ¿Qué barreras enfrenta el alumnado? Siempre desde la visión del alumnado. Es decir, yo, profesora, he diseñado esta clase y el alumnado enfrenta barreras. Repito, por si no quedaba claro, en esta clase, digamos que el profesor inicia la clase dando unas instrucciones, un objetivo, etcétera, y después apoya, ¿no? En momentos determinados, que puede ser apoyando al gran grupo o apoyando a grupos pequeños. ¿Vale? No conecto con mis compañeros, prefiero que trabajen otros, o sea, los alumnos no trabajan bien en cooperativo, todavía no tienen como conexión emocional con mis compañeros, desconexión si no saben qué es lo que tienen que hacer, falta de conocimiento previo, claro, porque como las instrucciones son muy pequeñas, ¿no? Entonces puede ser que no sepa lo que tenga que hacer. Soy pasivo y me gusta esto mucho también. Creo que los otros lo hacen mejor, como ese concepto de autoeficacia o de autoconsciencia de una misma de yo no soy buena, que lo hagan otros, ¿no? Dificultad para asumir liderazgos, exacto. Em, en la falta, dice Laura, ¿no? Que cree que si no está bien organizada esta clase, les genere falta de claridad. Es decir, en esta clase una cosa que puede ocurrir es la desorganización y que esto afecte al alumnado. Y se necesita que el alumnado sea el protagonista, efectivamente, en este tipo de clases. Muy bien, genial. Seguís diciendo por ahí cosillas y me encanta porque una de las cosas que me gusta de esta imagen, de presentaros esta imagen, es que entendamos que todas las clases, todas las estructuras de clases presentan barreras. Y esto es algo que quizás hace unos años no hubiera dicho, ¿no? Pero ahora creo, estoy como en un momento también de decir, es que no siempre hay que hacerlo todo el rato. O sea, es más bien entender que todas las estructuras y todos los diseños que hagamos van a tener alguna barrera para nuestro alumnado. Entonces, la clave del DUA está en pensar quién es mi alumnado, qué barreras sé que van a tener y diseñar una clase que intente disminuir esas barreras. ¿Vale? Entonces, pero bien, ¿cómo lo hacemos esto, no? ¿Cómo lo hacemos y también de dónde surge? Ahora vamos a ver esto. Antes de meterme un poco en las propuestas de aula, lo que querría contaros es de dónde surge el concepto del diseño universal para el aprendizaje. Y aquí es importante que distingamos dos cosas. Una cosa es el concepto de diseño universal y otra cosa es el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? El concepto de DUA proviene mucho de esta organización que se llama CAST, que si la buscáis en internet os aparecerá, que es una organización estadounidense en la que nos habla de el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Digamos que son los primeros que organizan este marco en el que, bueno, es un marco que también lo tenéis en castellano en la página del CAST y que trae mucha información, ¿vale? Entonces yo no me voy a detener aquí porque yo lo que quiero es hablaros del diseño universal y de cómo disminuir las barreras, ¿no? Para ello, lo que yo, bueno, después de leer muchas veces el marco del DUA, también de observar muchas aulas, de ser profesora, de hablar con muchos profes, de leer muchas cosas sobre inclusión, lo que vine a coger fueron 10 propuestas de aula para disminuir las barreras que enfrenta mi alumnado más habituales. Porque está claro, y vosotros lo sabéis que trabajáis con alumnos, que hay barreras que nuestro alumnado enfrenta de manera habitual. Muchas las habéis dicho: desmotivación, autorregulación emocional, no conozco los objetivos de la clase y por tanto me desconecto, no comprendo lo que me está diciendo el profesor, desorganización, no tengo liderazgo, no me siento capaz. Muchas de las cosas que habéis dicho son las barreras más habituales. Entonces, después de como de hacer este análisis, a mí lo que me ayudó mucho es decir, bueno, de todo esto, ¿no? De todo este marco,
perdona, de todo este marco que me dice el CAS, de este marco DUA, ¿con qué 10 cosas me quedo yo? Para mí, ¿qué 10 cosas son imprescindibles para empezar a disminuir las barreras que enfrenta mi alumnado? Yo lo he organizado como en bloques, ¿vale? Y voy a ir explicándoos cada uno de ellos. Si tenéis alguna duda, de nuevo, por favor, me preguntáis por el chat que yo os las voy contestando. Un primer bloque de estas 10 propuestas para disminuir las barreras más habituales que hay en las aulas tienen que ver con reconocer la diversidad de mi alumnado. Porque lo primero que tengo que hacer es conocer muy, muy bien a mi alumnado. Si no conozco muy, muy, muy bien, bueno, muy, 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 muy bien, a veces no se puede, ¿eh? Que yo tenía 220 alumnos cuando daba clase en FP, yo no conocía muy, 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 muy bien a mis 220 alumnos, pero sí me interesaba por ellos y intentaba entender y tener la mirada de entender quiénes eran y qué necesidades tenían. Y si igual yo no los podía conocer a todos porque daba pocas horas, su tutor o tutora sí los conocía más, entonces yo le preguntaba, oye, ¿qué crees que le pasa a esta persona? O cómo puedo conectar más con esta otra persona, etcétera. Pero hay una parte de reconocer la diversidad de mi alumnado que tiene que ver con conocer a mi alumnado, con ver a mi alumnado, ¿no? De verlo, de decir, esta persona existe y está en mi aula. Y una vez que lo conozco, es intentar conectar con sus intereses. ¿Por qué? Porque una de las partes, bueno, de las patas del aprendizaje tiene que ver con la motivación. La motivación es clave para aprender. Y no por una cuestión como naif o una cuestión, bueno, es que hay que estar motivado siempre en la vida. No, es que cuando yo estoy motivado o motivada, lo que hago es que presto más atención a lo que estoy haciendo. Y si presto más atención a lo que estoy haciendo, probablemente lo aprenda más y mejor. No hay muchas investigaciones, muchas teorías educativas sobre el tema de la motivación y se sabe que es imprescindible para o sea, que los estudiantes le den un contexto y entiendan y conecte con lo que ellos quieren hacer a lo que están aprendiendo. Y pueden ser cosas tan sencillas como esto es importante para mí para sacarme el título de la FP y ponerme a trabajar. Eso es una motivación, es un objetivo. O puede ser, ostras, este tema de mecanizado me parece fascinante, me encanta la trigonometría. O es que cosmética capilar me encanta porque me ayuda a ser mejor peluquera. Las motivaciones, los objetivos o los intereses que tienen nuestros alumnos y alumnas son muy diferentes y es importante que los conozcamos para intentar conectar lo que está ocurriendo en el aula con ellos. Este sería como el primer bloque, conocer a mi alumnado e intentar conectar con ellos. El segundo, que ya lo ha salido por ahí, es diseñar actividades multinivel, partiendo de dónde se encuentra mi alumnado. Esto le podemos llamar, hay muchas maneras de hacer esto, hay muchas formas, le podemos llamar de múltiples formas. Puede ser multinivel, puede ser andamiar el aprendizaje, es decir, ir haciendo pequeños pasos didácticos para que mi alumnado comprenda lo que, lo que, bueno, el objetivo de la clase. Puede tener que ver con trabajar por estaciones o no, porque también podemos multinivelar una explicación, ¿no? Me vuelvo a los tres ejemplos anteriores. No siempre, no todo el rato. Es decir, a veces tendrá sentido trabajar en multinivel por rincones, estaciones, y esto en FP también se puede hacer. No es una utopía que solo se haga en infantil o en primaria. Se puede hacer en todos los niveles educativos. Puede ser trabajar así o puede ser trabajar dando una pequeña explicación y poniéndonos a trabajar. También eso se puede multinivelar. Hoy, por tiempos, evidentemente no me puedo poner a explicar esto, pero esto se puede hacer, ¿no? Y es importante que haya diferente grado en el acceso a las tareas que tengo que hacer. Porque si se me pone una tarea muy alta a la que yo ya no puedo acceder, entonces, ¿cómo voy a aprender, no? Aparte de que si la tarea es tan alta que yo no puedo acceder, ¿qué es lo que va a pasar? Que me voy a sentir incapaz. Y si me siento incapaz, la motivación decae en picado. Y es una de las grandes cosas que ocurren en los primeros trimestres en todos los centros educativos, es la frustración de no me siento capaz. Entonces es muy importante el andamiaje y el multinivel. Otro gran bloque es qué ocurre cuando yo entro en un aula, los primeros minutos del aula. ¿Cómo puedo reducir ahí las barreras que tiene mi alumnado?
Pues para mí tres cosas muy claves que siempre digo, son muy tontas, pero no lo son. El primero es escribir el plan de la sesión. Una cosa tan sencilla como yo entrar en mi aula y en mi pizarra poner uno, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hace que todas las personas que tienen temas de anticipación, es decir, que necesitan saber qué va a ocurrir, que necesitan estructura, que necesitan saber cuándo me voy a poder mover, qué material necesito, cuándo voy a tener que hablar con mis compañeros o no? Todas estas cosas de autorregulación, ¿vale? Que me ayudan a autorregularme, con poner el plan de la sesión, muchas veces se solucionan. Y aparte, me ayudan a mi profe como a ubicarme en el tiempo, ¿no? Porque no solo vale para ellos, sino también para mí. Yo, no sé si os ha pasado, pero yo a veces tenía clases de 2 horas o 3 horas y a la hora y media yo ya no sabía qué es lo que teníamos que hacer después. Entonces, pues yo había escrito mi plan de la sesión en la pizarra y esto me ayudaba a mí, a mis alumnas, a ubicarnos en la clase. La siguiente cosa que hacer al principio de una sesión, objetivos claros y compartidos. ¿Por qué? Porque si mis alumnas no saben qué es lo que va a pasar en la sesión, ¿se pueden autorregular? Probablemente no, porque yo no sé lo que va a pasar. ¿Qué es lo que quiere que mi profesora que aprenda hoy? Y cuando digo objetivos claros, no solamente es que yo diga qué es lo que vamos a aprender, sino compartidos, es decir, que todos lo entendamos. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer? Porque esto es importante. Porque además, si no conozco el objetivo, ¿cómo lo voy a conectar con lo que yo soy o lo que yo quiero hacer? ¿Cómo eso me va a motivar o no? Si yo lo que hago es entrar en el aula y decir, bueno, vamos a hacer el ejercicio 25, ¿pero por qué? ¿Cuál es por qué? ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿No? Y la quinta cosa es activación de los conocimientos previos. Esto tiene que ver con que cuando yo estoy aprendiendo, lo que necesito es conectar lo que ya sé, lo que tengo consolidado en mi memoria, con las cosas nuevas que estoy aprendiendo. Y por lo tanto, para hacer eso hago así porque estoy hablando de la memoria a largo plazo con la memoria a corto plazo, que es donde pensamos, ¿no? Es este espacio que está en la corteza prefrontal. Y lo que necesito es traer lo que ya sé a mi memoria donde estoy pensando. Y para hacer eso necesito que mi profesora me active los conocimientos previos. ¿Cómo? Con pequeños momentos, rutinas de pensamiento, con pequeñas actividades de qué sé sobre este tema. Hay un libro maravilloso que se llama Retrieval Practice, lo voy a poner por el chat, de Kate Jones, que no sé si está ya traducido al castellano, pero así, es un librito rosa muy, muy chulo que trae muchas actividades sobre activación de los conocimientos previos, son 2 minutos, 3 minutos, no necesariamente necesitamos, creo que lo he escrito mal. Ay, Karma, si puedes escribirlo en el chat, que creo que solo os lo he mandado a vosotras, te lo agradezco. Em, bueno, eso, en este libro, que si no luego os lo pongo yo por el chat, os trae muchos ejercicios como de activación de conocimientos previos, que es ese momento del aula en el que en 3 minutos, 4 minutos me ubico en donde estoy, ¿vale? Siguiente gran bloque, la evaluación formativa. O sea, para mí esto es uno de los grandes, grandes temazos de los últimos 5 años y espero que continúe siéndolo durante los próximos 10, porque creo que entender que la evaluación es mucho más que calificar es uno de los grandes temas y que tienen que ver mucho con disminuir las barreras de mi alumnado. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa básicamente es saber dónde está mi alumnado en cada momento, es decir, a nivel de aprendizaje, en qué punto está cada uno de ellos, recoger evidencias para saber dónde están y tomar acciones sobre mi docencia para que mis alumnos progresen. Es decir, si yo estoy durante una unidad didáctica o una situación de aprendizaje o el nombre que le queráis poner, yo solo recojo información al final del proceso, ¿qué es lo que ocurre? Que ya se acabó el proceso. Entonces, ni yo puedo hacer nada para que mis alumnos aprendan más y mejor, ni mis alumnos pueden hacer nada porque no saben, durante el proceso no sabían si estaban aprendiendo más y mejor. Mariana Morales tiene una cita Mariana Morales tiene un libro también maravilloso que se llama Evaluación Formativa, que os recomiendo a todos mucho, que dice que la evaluación formativa es cuando el chef
prueba la sopa para mirar cómo está de sal y que si está soso, le echa sal. Y si está salado, pues hará otra, ¿no? Otra sopa. Pero que cuando esa sopa llega al comensal, a la persona que está comiendo, eso es evaluación calificativa. Porque ahí ya no podemos hacer nada. Si el comensal se come la sopa, ya es el final del proceso. O sea, el chef ya no puede hacer nada. Y es el mismo concepto. Entonces, dentro de la evaluación formativa hay muchísimos temas en los que podemos incidir, entre ellos verificar la comprensión, que básicamente es hacer preguntas, cómo hacer, es la técnica de hacer preguntas a mi alumnado. ¿Para qué? Para yo saber en qué punto están. Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis hecho en clase esto de ¿me seguís? ¿Lo habéis entendido? Todo bien, ¿no? ¿Qué tipo de información me da esta? Ninguna. Pero si yo en vez de hacer esto pregunto, ¿me podríais decir 3 prácticas de aula que ayudan a disminuir las barreras? Y digo, María José, dime una. María Ángeles, ¿me dices otra? Y Sonia, ¿me dices otra? Pues de esta manera yo sé dónde estáis, sé si me habéis entendido, sé si me estáis siguiendo y si no me estáis siguiendo, yo tengo que hacer algo con eso, es decir, no puedo continuar, no me están siguiendo, pues yo continúo, no. ¿Qué hago? Pues lo vuelvo a explicar o os mando a una tarea para que consolidéis ese aprendizaje, etc. Otro gran temazo es el de dar feedback de calidad. No solo la nota no es feedback de calidad, la nota es calificación. Entonces, ¿cómo le doy a mi alumnado feedback para que progrese? ¿Cómo bueno, evalúo, le doy correcciones, le indico dónde está y qué puede hacer mejor? Todo esto también muy interesante, que hoy por tiempos evidentemente no nos podemos meter en esto, pero todo esto de dar feedback, de cómo dar feedback, de cuándo dar feedback, de qué tipo de producciones le pedimos a nuestro alumnado para darles feedback. Es decir, ¿es lo mismo dar feedback sobre una ficha que sobre un trabajo? Pues no, ¿no? La calidad del feedback tampoco es la misma. Usar rúbricas, listas de cotejo y portfolios porque ayudan al alumnado a ubicarse en lo que tienen que hacer, cuál es el objetivo, qué pasos tengo que dar y todos los procesos de metacognición. ¿Por qué? Porque ayudan al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Y estas cosas ayudan mucho a que los alumnos se ubiquen en dónde están y a dónde quieren llegar. Y muchas veces todas estas ideas lo que hacen es que disminuyen barreras que presenta mi alumnado porque a veces no les damos ni espacio para que reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Entonces ellos van como consumiendo información, pero no hay una consolidación del aprendizaje. ¿Vale? Y ya la última sería la información y la producción accesibles, que es posibilitar el uso de diferentes vías de comunicación para el alumno, tanto para que el alumno reciba la información como para que el alumno se exprese. Por ejemplo, pues mirad, un ejemplo muy claro de mala accesibilidad en este webinar. Hoy no hay, creo que no hay subtítulos, si los hay, pues supongo que no hay subtítulos y tampoco hay una intérprete de lengua de signos. Por lo tanto, una persona que no oye no podría estar vivenciando o aprendiendo de este webinar, ¿no? Tendrá que esperar probablemente a que se suba, que tenga unos subtítulos, etc. Muchas cuestiones, personas que tienen problemas físicos o motores para poder escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Em, entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones. Y me pregunta Pablo, a ver, tú que has estado en la básica, sería interesante saber cómo conseguía reconducir el esfuerzo de ese grupo para que fuesen activos en su aprendizaje. Sí, vale. Bueno, ¿cómo lo hacíamos? Con mucha persistencia. Y muchas de las cosas que tienen que ver con hacer clases rutinarias. Muchas de las cosas que les pasa, al menos en mi caso, muchas de las cosas que les pasaban a los alumnos de FP Básica es que están muy, muy desmotivados, vienen con una frustración muy, muy grande del sistema educativo y lo que necesitan es clases estructuradas con objetivos claros y luego mucha, mucha empatía. Yo no voy a decirte aquí que yo conseguí que todo mi alumnado se esforzara al máximo, no. Hubo días en los que había alumnos que sí se esforzaban, otros que no.
Y es mucha paciencia y mucho trabajar con ellos desde una acción tutorial y desde un acompañamiento y sobre todo conseguir que se sientan capaces. Para mí el concepto de sentirse capaces en FP Básica es imprescindible, que se sientan capaces de aprender. Y para eso, todas estas estrategias que os estoy diciendo son muy útiles y sobre todo, si me permitís, por daros como cosas muy claves, tienen que ver con el gran grupo, o sea, el uno, que es conocer a mi alumnado, quiénes son, y los primeros minutos en el aula también de ubicarnos, qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Y continúo con algunos mitos sobre DUA. Y dices, Pablo, perdona, me imagino que en tu práctica diaria vincular con el grupo y mostrar interés por sus aficiones e intereses podría ser clave, hombre, clave para conseguir que respetaran tu autoridad, ¿verdad? Bueno, sí. Eh, yo creo que ambas cosas, o sea, es muy importante generar vínculo con el alumnado. Muy, 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 muy importante. Y yo todavía me acuerdo de una vez, que esto tiene que ver mucho con el primer bloque. Me acuerdo un día en FP Básica, 8:30 de la mañana, estaban dormidos, me habían venido cuatro, y lo que me acuerdo es que había un meme en esa época, como muy chorras, y dije, jo, mirad lo que vi yo el otro día mirad lo que he visto hoy por la mañana en el Instagram o lo que sea, y les enseñé un vídeo chorrísimas. Bueno, es que me acuerdo como si fuera ayer que esa tontería, que a mí me parecía una tontería, lo que ayudó es que esas personas que estaban en clase conectaran muchísimo más conmigo y me vieran de otra manera. Además, también diría que es que no solo es conectar con sus intereses, también es mostrar los míos. Pues, ¿quién soy yo como persona? Generar un vínculo es crucial para el aprendizaje y crucial para reconocer la diversidad de mi alumnado. ¿Vale? Y seguimos con algunos mitos sobre el DUA, que son tres mitos que yo creo que ya os los he ido diciendo, pero por centrarnos, hacer DUA significa hacerlo todo el rato. Si hago, ¿qué es hacer DUA? Porque esto me preguntan mucho, Lara, ¿qué es hacer DUA? ¿Esta es una clase DUA? Bueno, para mí esto no, es una pregunta como trampa, ¿no? Y como yo soy gallega, ya sabéis que los gallegos decimos mucho esto de depende, pues depende. ¿Qué es hacer DUA? Hacer DUA es diseñar una clase, entender qué barreras puede experimentar mi alumnado ante ese diseño y rediseñarlo para intentar disminuirlas. Eso es hacer DUA. DUA no es hacer una checklist de 85 prácticas que tengo que hacer todos los días, todo el tiempo, no. Tiene que ver con diseñar una clase y rediseñarla en función de quién es mi alumna. Para mí esto es clave. Por otro lado, que esta ya la he dicho, ¿el DUA es una metodología? No, el DUA no es una metodología. El diseño universal significa diseñar teniendo en cuenta quién es tu alumnado. Y la metodología que escojas dependerá de esto. ¿Vale? Bien es cierto que hay metodologías que se van a aproximar más a esas 10 prácticas de aula que yo os he dado. Pero, Lara, ¿esto quiere decir que yo jamás puedo hacer una explicación? No. No quiere decir eso. Quiere decir que si haces una explicación que dura 20 minutos, tengas en cuenta que lo más probable es que 15 alumnos tuyos se te despisten, no te entiendan. Entonces, necesitas o quieres hacer una explicación por X, por Y o por Z. Vale, pues ten en cuenta eso y mete momentos estratégicos en los que hagas preguntas, mete momentos estratégicos en los que les mandes una tarea, etcétera. Eso es lo que quiere decir el DUA. Y el DUA significa que si tu alumnado no quiere escribir o no quiere leer o no quiere hablar, tienes que dejarle sin más. No, tampoco quiere decir eso, ¿vale? El diseño universal significa que si tienes alumnado que no puede escribir o tiene dificultades para escribir, hemos de diseñar una clase donde puedan presentar las producciones de otra forma o darle los apoyos necesarios para que escriban. Y esto no tiene que ver con bajar las expectativas. Ojalá esta persona que eh, tiene dificultades para escribir pueda terminar el curso escribiendo. Pero si yo no le doy los apoyos durante el curso para que escriban, ¿cómo van a escribir? ¿Vale? Entonces, porque el objetivo que hay detrás educativo de toda esta práctica es conseguir que los alumnos aprendan y progresen. ¿Vale? Y esto último que es una frase muy corta y muy pequeña, es muy potente y es lo que es la piedra angular del diseño universal. Es diseñar clases, diseñar sistemas educativos
para que mis alumnos aprendan y progresen. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa también? Y ya seguro que os imagino pensándolo. Por supuesto, hay una tensión entre esto y cómo está diseñado el sistema educativo. ¿Vale? Existe. El sistema educativo no es DUA en muchos casos, pero sí que hay muchas cosas que podemos hacer en el aula que nos permitan apoyar a nuestros alumnos y alumnas para que aprendan y progresen. Y bueno, ¿qué dice la ley, no? sobre esto. Como os decía, me voy a centrar en la ley, pero no solo en la ley de FP, sino que también voy a hablar y voy a empezar a hablar sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24. Esta es una convención que se ratificó, se hizo efectiva en España en el 2008, es una convención de obligado cumplimiento y por lo tanto es una convención que tiene un orden jurídico superior que muchas de las leyes de las que voy a hablar después y por lo tanto ha de ser cumplida, ¿vale? Esto es muy importante. Esta convención dice que debemos garantizar que nadie quede excluido del sistema educativo por motivos de discapacidad, lo que incluye el derecho a formarse en escuelas ordinarias. También reconoce el derecho a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles del sistema educativo, incluida la formación profesional, y que reconoce la educación para adultos y el aprendizaje para toda la vida, ¿no? como lugares inclusivos. O sea, y para las personas con discapacidad. Y aunque, bueno, aunque empiece por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también he de decir, aunque creo que seguramente ya lo habéis descubierto, es que el DUA no es solo para personas con discapacidad. Tampoco es solo para personas con necesidades educativas especiales o con necesidades de apoyo, necesidades educativas de, bueno, los NEAI, que ahora no me salen las siglas. El término me da igual, el DUA o el diseño universal es para todos, porque yo que puedo ser una persona neuronormativa, eh, también pierdo el interés. También si una persona me está hablando 45 minutos, tengo barreras. Hay días que estoy cansada, hay días que no entiendo por qué esto es así, o muchas veces me he sentido incapaz, ¿no? Yo recuerdo en clase de música que yo sentía que yo era no tengo las habilidades para hacer música. Bueno, pues eso tampoco es verdad. Simplemente es que, por lo que fuera, yo aprendí que la música no era para mí, ¿no? Y seguramente tenía mucho que ver con lo que mis profesores y la gente de mi alrededor me decía sobre mí misma, ¿no? Entonces, todos enfrentamos barreras, no solo las personas con un diagnóstico o las personas con discapacidad. Todos enfrentamos barreras en un momento u otro. Ya me meto como más en la ley de FP, en la Ley Orgánica 3/2022 del 31 de marzo de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Y hay varios momentos en los que se habla tanto de diseño universal como diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Nos habla en el preámbulo de que, bueno, en este título se introducen principios del sistema de formación profesional, entre los que cabe destacar la flexibilidad, la modularidad, el diseño y la accesibilidad universal, es decir, en el preámbulo ya nos lo pone. Por supuesto, nos lo ponen los principios en el artículo. Bueno, aquí nos define lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que es básicamente lo que os acabo de explicar. En los principios generales nos habla de que hay que garantizar a todas las personas en condiciones de igualdad y equidad, hay que dar garantía a todas las personas en condiciones de equidad e igualdad de una formación profesional de calidad en diferentes modalidades y una cualificación y recualificación permanentes, atendiendo a sus circunstancias personales, sociales y laborales. Es decir, que en los principios de la ley ya me está indicando que tiene que ser inclusiva. En el artículo 4 me habla de los derechos individuales y sociales y aquí es muy importante decir que me habla de que hay que respetar, por supuesto, la Constitución española que dice que todos somos iguales, independientemente de quiénes seamos. Además, me dice una educación, formación y aprendizaje inclusivos, continuos, permanentes y de calidad, que establece el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, en los derechos individuales, en el artículo 4, ya me está hablando de cómo debemos interpretar el resto de la ley. En los objetivos también me vuelvo a hablar de lo mismo. No me voy a parar, pero bueno, ya os lo dejo aquí, ya lo podéis, cuando veáis la grabación lo podéis parar.
Me habla en muchos espacios sobre esta situación. En el artículo 40 específicamente me dice que los y las estudiantes podrán permanecer cursando un ciclo formativo durante un tiempo máximo que no supere el doble de los cursos asignados al ciclo, y cuando sus circunstancias personales así lo aconsejen, los estudiantes podrán beneficiarse, tras autorización de la Administración Educativa, de adaptaciones del currículum basadas en medidas de flexibilización y alternativa metodológica con enfoque del DUA. Efectivamente, en este artículo, en la ley orgánica, me dice que deben, tras autorización de la Administración Educativa, deberíamos ver en cada comunidad esto cómo ha quedado, ¿vale? Es decir, cuáles son los protocolos o circunstancias que tenéis que seguir en cada una de vuestras comunidades para solicitar esto. De todas formas, si yo me leo los principios y objetivos de la ley, en ningún momento voy a decir que el DUA no es algo que pueda hacer o que sea una didáctica de mi aula para hacerla más accesible, ¿no? Uy, perdona, es que no sé por qué se me mueve esto tanto. Lo que quiero decir es que tanto compartir objetivos, hacer un plan de sesión, dar diferentes oportunidades para que el alumnado se exprese, verificar la comprensión, evaluar formativamente, son cosas que de manera usual, como profesores y profesionales que somos, podríamos, en mi opinión, deberíamos hacer, ¿no? Es como buenas didácticas, buenas pedagogías, aparte de todas las didácticas, o sea, es parte de todas las didácticas. Y además, creo que las administraciones educativas no deberían jamás negarse a que estas flexibilizaciones y alternativas metodológicas se den, porque así lo recoge la ley, ¿vale? Esto como idea. Después también en el Real Decreto 659/2023, que es el que se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional, también lo vuelve a comentar, y aquí en el artículo 15 me habla de atención a las diferencias individuales, en el que dice que las administraciones responsables de cada oferta fomentarán la equidad y la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la formación profesional a lo largo de la vida laboral, adoptando las medidas de flexibilización y las alternativas metodológicas de accesibilidad al currículo, de adaptación temporal y diseño universal que sean necesarias. Por lo tanto, lo vuelve a recoger también aquí más abajo. Después, es verdad que en la formación semipresencial y virtual, como que hace una apuesta, como apuesta mucho más por el diseño universal y dice que lo tienen que, se deberán cumplir en la metodología utilizada, ojo, en la metodología se deberán de cumplir los requisitos de accesibilidad. En los grados básicos, me habla también como mucho más específicamente del DUA, en el que en la evaluación para el grado básico se establecerán, estoy en el punto 2, las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados, bueno, en consonancia con el diseño universal para el aprendizaje. No lo voy a leer porque si no estoy aquí 3 horas. Entonces, ahora, después de esta amalgama de cosas que os he hecho, también os vuelvo a preguntar. Oportunidades y retos. En vuestra opinión, ¿qué oportunidades creéis que nos trae la aproximación del diseño universal? Me gustará escucharos. Luego os voy a preguntar por los retos, pero primero por las oportunidades. ¿Qué oportunidades creéis que nos trae este diseño universal? Os leo por el chat. Alguna nos traerá, ¿no? Digo yo. Nadie se anima. Bueno, pues os digo yo la que para mí es, ¿no? Bueno, creatividad. Gracias, Gabriel, por compartir. Bueno, como mucha creatividad para ver cómo traemos esto, ¿no? Cómo lo bajamos. Reducir el abandono escolar, correcto. Sabéis que ahora ha bajado un poquito, pero el abandono escolar de los alumnos de FP básica llegó a ser, yo hace tiempo que no miro las cifras, entre el 60 y el 70%, que es una barbaridad. Y me gustaría conocer, que yo todavía no la conozco, cuál es la tasa de abandono escolar de los alumnos de FP básica que se integran en grado medio. Si alguien la tiene, que me la comparta, ¿no? Conseguir todo aprendizaje, todo nuestro alumnado, perdón, conseguir tirar de todo nuestro alumnado hacia el aprendizaje, ofrecer una respuesta más adecuada, menos miedo a los profesores a cambiar las cosas, al sentirse amparados por la normativa. Exacto. Para mí, las oportunidades que trae es la inclusión y el cambio de mirada sobre el currículum. Creo que hay
bueno, ahora vamos a los retos, ¿no? Pero creo que tenemos como una mirada muy estanca a veces del currículum y quizás esto es lo que tiene que ver con lo de creatividad que habéis puesto más al principio. Entonces, para mí tiene que ver mucho con que le da la oportunidad al profesorado de cambiar la mirada y de incluir. Pero bueno, para mí esto no es una oportunidad, ¿no? La inclusión son derechos humanos y de este carro como que ya no me bajan. Entonces, am, necesitamos como cambiar esa mirada. Sí. Y ahora cambiamos. ¿Qué retos creéis que nos trae esta aproximación? Os leo también. Decía Sofía que el abandono en la FP de grado medio es altísima, correcto, es altísima, no solo del alumnado que viene de la FP básica, es una barbaridad. Y, y sí, Sofía nos habla de que los ratios, ¿no? Que los retos de la ratio, bueno, la ratio no solo en la FP, sino como en todos los niveles educativos, deberíamos, bueno, tener, el otro día estaba observando clases en un colegio que tenían 30 y pico alumnos en aula, un profesor, yo me quedé, bueno, por ejemplo, yo tenía 20 alumnos en el aula, ¿no? En FP, con 18 20 alumnos, creo que ya se puede empezar a trabajar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más retos creéis que trae la FP? Hoy la FP, Jesús, perdón, el dúo. La mirada del diseño universal. El reto de poner el foco en el alumnado y no en el profesorado. Me encanta esta idea, me encanta. Vale, dice María José que puede que haya que analizar la oferta educativa. Me encantaría que lo desarrollaras un poquito, María José, porque creo que estoy bastante de acuerdo contigo con que qué oferta de FP también estamos haciendo, cómo la estamos planteando. Aquí hay mucho que rascar. También formación del profesorado, tiempo para preparar materiales, dedicación individual. Ujú. Reeducar a nuestros esquemas previos sobre cómo, bueno, este me encanta, Joné, reeducar nuestros esquemas previos, como concienciarnos nosotras, ¿no? Em, Total. Y sobre el tema de la formación del profesorado para preparar materiales de calidad y tiempo de dedicación individual al alumnado, específicamente sobre el tiempo de dedicación individual al alumnado, y voy a hacer una cosa, perdonad, me voy a ir un segundo atrás. ¿En qué tipo de sesión creéis que puedo dedicarle más tiempo individual al alumnado? Pues seguramente en la última. Porque muchas veces también es que no tengo, como, ¿y cuándo hablo con mi alumnado para conocerlo? Bueno, pues igual en clase, ¿no? Yo ya os decía, yo tenía 220 alumnos en unos años que di clase en FP. ¿Yo puedo dedicarle tiempo de mis recreo, tiempo a conocer a mi alumnado? No, pero igual cuando ellos están trabajando, porque mis clases intentaban ser muy prácticas y eso quedaba matemáticas y parte de unas asignaturas en peluquería, eran muy prácticas, yo intentaba hablar con ellos. Oye, ¿qué hiciste este fin de semana? ¿Y qué tal? No sé qué, para intentar conocerlos. Pero claro, si yo estoy en el primer modelo, en el que el liderazgo lo llevo yo, o en el segundo modelo, tengo muy poco tiempo para hablar con mi alumnado, tengo muy poco tiempo para resolver dudas a mi alumnado. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que necesitaríamos bajar las horas lectivas del profesorado para que tengan más tiempo para coordinarse, pero es verdad que también hay cosas que podemos hacer cambiando nuestra estructura de aula para poder atender mejor a las dudas, a las individualidades, a las situaciones, ¿no? Y perdonad porque os he dejado de leer, pero bueno. Para mí, los retos que trae es que nos obliga a conversar sobre los objetivos de la educación, lo cual a veces no siempre es fácil. No siempre todo el mundo primero se ha parado a reflexionar sobre cuál es el objetivo de la educación y después que trae conversaciones a veces complejas de diferentes puntos de vista y que nos obliga a hablar de esto. Además, yo también, 100%, hace falta formación del profesorado y hace falta formación del profesorado de FP. O sea, estoy muy convencida, voy a muchos centros de FP y estoy muy convencida de que hace falta cambiar la mirada, pero también cambiar la mirada del profesorado, que creo que justo lo estaba diciendo Águeda. Eh, es necesario empezar a pensar, pues esto para qué es, ¿no? Es para certificar, es para que progresen, es para que aprendan, ¿para qué es esto que estamos haciendo? Y luego, por supuesto, recursos y apoyos, que es lo que estábamos hablando. Bueno, ¿y qué hago yo con todo esto, no?
me voy de esta sesión y digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo tres cosas muy, bueno, muy simples, pero creo que poderosas. La primera es intentar concienciar a las personas que tengo a mi alrededor. Cuando tú te paras un poco a reflexionar, sales del día a día. Yo entiendo que el día a día del colegio es aterrador, es complejo, es cansado, ¿no? Yo siempre digo que nunca jamás he estado tan cansada como cuando era profesora. Es cansado, pero hace falta que paremos un segundo y veamos a nuestros alumnos, los miremos. Son personas que a veces nos llegan al FP muy, muy frustrados, con unas historias de vida muy complejas. Entonces, bueno, pues concienciar, ¿no? Abrir los ojos a estos alumnos y a estas alumnas, verlos y hablar desde las personas, no desde los números y no desde las dificultades que tiene esa persona, sino de cómo podemos hacer para que progrese, ¿no? Sí, formar en pequeños cambios metodológicos, totalmente. Bueno, totalmente lo he escrito yo, así que totalmente, claro. Digo que formar en pequeños cambios metodológicos, a veces como que queremos cambiarlo todo el primer mes y a veces es que simplemente es cambiar, venga, vamos a empezar todos a poner el plan de la sesión en la pizarra. Bueno, es que igual es un cambio súper poderoso, ¿vale? No hace falta, no, es que para hacer DUA tengo que cambiarlo todo, tengo que evaluar de otra manera, si no, si me obligan en la plataforma a poner las notas, entonces no puedo evaluar de otra manera. Bueno, a veces son cosas como pequeñas y sencillas. Aparte, sabéis que el profesorado está muy agobiado, entonces pequeñas cosas. Otra idea que os traigo es la observación de aula y formación en temas concretos. Yo os animaría mucho a meteros en temas de observación de aula, porque ahí es donde tú realmente entiendes lo que está pasando y realmente es cuando puedes acompañar a un centro educativo y puedes acompañar al profesorado, cuando tú ves qué ocurre en las aulas. Yo los 2 primeros años de mi carrera como profe tenía una persona que me venía a ver, ahora también me dedico a observar aulas y es que no os podéis imaginar lo poderoso que es hablar de inclusión con alguien cuando has visto su aula. Es transformador. Y como orientadores y orientadoras que sois o como equipos directivos, para mí es tener un plan de centro, ¿no? A X años, 2, 3, 4 años. A veces yo voy a muchos centros educativos a hacer formaciones y lo que ocurre es, no, es que el año pasado nos formamos sobre inteligencia artificial, este año sobre inclusión, el año que viene sobre... Entonces es tener un plan. Ya sé que mucha interinidad para los que estéis en la pública, etcétera, pero es importante que las personas que estén en los centros tengan un plan, porque a veces la gente se va como cansando, se piensan que son modas, no, es que esto de la inclusión es una moda. Bueno, no, son derechos humanos, son personas que están aquí y que tienen derecho a estar aquí y a progresar en su aprendizaje. Entonces, vamos a hacer un plan, ¿no? De lo que sea, pero un plan con pequeños cambios como estipula. Pueden ser 4 cosas que vamos a trabajar. Y decía Pablo que tenemos el reto de reconciliar, adaptarnos, pero también exigir un nivel. Hay una tensión muy gorda entre la bajada, porque esto parece que es bajada de nivel, ¿no? Y bueno, yo voy a dejar esto para el cierre, Pablo, ahora te contesto. Para cerrar, para cerrar, escribís por el chat, si os apetece, un aprendizaje que os lleváis, una duda que os queda y una práctica que mañana podría implementar en el aula. ¿Vale? Y mientras tanto voy contestando a Pablo. Pablo decía que hay una tensión porque parece que incluir es bajar el nivel. Pero para mí es al contrario. Nada, un abrazo a los que os tengáis que ir, a los demás os voy leyendo. Porque incluir no es bajar el nivel, incluir es tener altas expectativas con todo el alumnado, porque incluir también es incluir a los que van por arriba. También es tener en cuenta a los que quieren avanzar, porque ¿cuántos alumnos de vuestras clases están aburridos vivos? Y lo que es que se van porque les aburre. Muchos. Mucho alumnado de altas capacidades o mucho alumnado simplemente que está aburrido porque no le estamos prestando atención. Entonces esto no va de bajar el nivel, va de dar a cada uno lo que necesita. Y eso no es bajar el nivel, al contrario, es subirlo. Y es tener altas expectativas, con que todos pueden avanzar, ¿no? Dice Miguel Ángel por ahí que poner el foco, el aprendizaje es poner el foco en cada uno de los alumnos.
Sonia se lleva la práctica de apuntar el planning en la pizarra. Me encanta. Si mañana lo haces, ya ha valido la pena muchísimo. Una duda, una mirada diferente. Una duda principal y el mayor reto es el propio profesorado. Creer que somos capaces de hacer las cosas de otra manera. Sí, yo también creo que es uno de los grandes retos, el cambio de mirada. El aprendizaje que se llama Teresa es que sensibilizar y concienciar con el DUA. Y la evaluación formativa, yo, si os tuviera que decir un tema por el que empezar, sería la evaluación formativa. O sea, para mí es que si no cambias la evaluación no cambia nada. Entonces me parece como mega clave. Em, Total. Y el plan de la pizarra, me encanta que os llevéis el plan de la pizarra. Yo, mañana os acordáis de mí. Y Laura dice que la duda que me queda es cómo hacer llegar a esto al profesorado, cómo motivarlos y que vean que el problema no está en las personas con las sillas de ruedas, sino en el edificio. Pues ya. Mira, Laura, yo mi experiencia con el profesorado y específicamente el profesorado de FP es que hay que ir como a cambios muy pequeños y que hay que tener conversaciones sobre lo que significa y cuáles son los objetivos de la FP. Porque creo que si no abordamos esta conversación desde cuál es el objetivo de la FP, que es que la gente aprenda y se pueda insertar laboralmente, ¿no? Creo, vamos, mi opinión y por lo que dice la ley, entonces difícilmente vamos a cambiar la mirada. Porque cuando tú le dices a alguien, es que tienes que incluir, claro, pero es que no, porque entonces es bajar el nivel, porque entonces no. Entonces ahí no hay manera de cambiar. Es como, vamos a reflexionar juntos sobre cuál es el objetivo. Y luego ya hablamos de prácticas, ¿no? Y sí, que les da, dice Laura que les da miedo no dar el currículum al hacerlo accesible. Por eso es importante hablar de cuál es el objetivo. ¿Vale? Y nada, que os lleváis el duda como enfoque y no como metodología. Y nada, bueno, pues yo, perdonad estos 5 minutos de retraso, que me voy a dejar de compartir. Eh, bueno, os pongo aquí, por si os queréis, ahí con mis datos. Y nada, muchísimas gracias. Karma, no sé si quieres cerrar. Nada, muchísimas gracias, Lara. Yo me quedaba también ahora, ¿no? Un poco como que otro reto. Yo estaba pensando que justo nosotros trabajamos, no hemos trabajado mucho, sobre todo en la parte dual de la formación profesional, ¿no? Y ahora con esta extensión también del carácter dual que prevé que la responsabilidad digamos, en el aprendizaje no recae solo en la parte del docente, sino también en la parte de las empresas, ¿no? Quizás toda esta reflexión, esta conversación, ¿no? Y el reto no es solo para los docentes, ¿no? Que están como formadores en los centros, sino que también podríamos hacer otro webinar, ¿no? Sobre cómo trasladar esto también a los tutores, ¿no? Y formadores por parte de la empresa. Es otro tema, no Total. tenemos tiempo para abordarlo. Pero nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis participado. Vamos a compartir la grabación del webinar con todos los inscritos. Y nada, que mil gracias a todos por participar. No, no he querido intervenir porque ya habéis llevado la conversación súper bien. Así que nada, que muchísimas gracias a ti, Lara, Nada, y vosotras al por resto contar también por conmigo. participar. Gracias a todos por Gracias a participar todos. tan activamente, que se hace muy, muy amable veros y, bueno, por lo menos leeros. Así que muchísimas gracias. Ahora os dejo por aquí el enlace que me estabais pidiendo y también lo mandaremos por el mail, ¿vale? Cuando os compartamos esto, también mandaremos el enlace al resto de webinars. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Espera que estaba buscando el enlace, ya está. Aquí os paso el enlace, lo tenéis en el chat, pero lo dejaremos también en la newsletter a todos. Ahora sí, chao, chao. Adiós.